Hola, sean bienvenidos a un video más y en esta ocasión vamos a ver la escala aplicada en el dibujo. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like, que te suscribas, que compartas y que comentes. Comencemos. Primero vamos a definir qué es la escala. La escala es la relación que existe entre las medidas del dibujo y las medidas reales de un objeto, un espacio o un lugar que se selecciona para ser dibujado. También, como definición de la escala, podemos decir que es la proporción de aumento o disminución de las medidas reales de un objeto al representarse gráficamente a través de un dibujo. En muchas actividades del desarrollo humano es necesario poder representar mediante un dibujo un objeto o un espacio sobre un papel con la finalidad de poder ser fabricado o para la transmisión de alguna idea. Y para ello, pues es muy común aplicar la escala, que no es otra cosa que disminuir o aumentar las medidas reales de un objeto, el cual pues puede ser real o también puede ser imaginario. Existe una expresión matemática que define a la escala y está representada por la siguiente igualdad. Esta igualdad nos dice que la escala será igual a la medida del dibujo dividida entre la medida real del objeto. Por lo tanto, pues aquí vemos que la escala pues viene siendo la relación entre el dibujo y el objeto real. Esta igualdad se puede representar mediante la siguiente ecuación. E es igual a md sobre mr. En esta ecuación, la letra E pues representa la escala, mientras que la letra MD representa la medida del dibujo, medida que vamos a tener en un papel. Por otro lado, MR significa la medida real, es decir, la medida del objeto o del espacio que se quiere dibujar. Cuando se requiere la escala, se puede usar la fórmula y para ello es necesario que ambas medidas se encuentren en las mismas unidades. Es decir, que tanto la medida del dibujo como la medida real o verdadera, ambas se encuentren ya sea en centímetros o puede ser que las dos se encuentren en metros o en alguna otra unidad de medición lineal. Esta fórmula nos permite calcular la escala de cualquier objeto que se desea representar gráficamente a través del dibujo. Podemos realizar los despejes convenientes de esta fórmula básica para obtener otras dos fórmulas más. Una de ellas nos permite obtener las medidas del dibujo, mientras que la otra fórmula nos permite obtener las medidas reales del objeto. La fórmula que nos permite obtener la medida real del objeto o del espacio será igual a la medida del dibujo entre la escala que se utilizó. Para obtener la medida del dibujo, simplemente vamos a multiplicar la escala que se va a utilizar, la cual se va a multiplicar por la medida real o la medida verdadera del objeto o del espacio que queremos representar a través de un dibujo. La escala se maneja de acuerdo a la siguiente clasificación. Tenemos la escala natural, la escala de aumento y la escala de reducción. Veamos cada una de ellas. La escala natural.
La escala natural es aquella en la que las medidas reales del objeto pues son exactamente las mismas que las del dibujo. Esto significa que al momento de ser dibujado, el objeto o el espacio, este no aumentará o no disminuirá su tamaño verdadero. La escala natural se expresa mediante la relación 1:1, en donde el primer número es la medida del dibujo y el segundo número es la medida real del objeto. Esta escala se usa cuando el objeto posee medidas adecuadas y que a través de estas medidas se puede dibujar en una hoja de papel de tamaño comercial. La escala de aumento, pues esta escala de aumento es aquella en la que las medidas del dibujo vienen siendo mayores que las medidas reales del objeto. Todas las escalas de aumento se representan como x 2.1. X 2.1 es la relación que hay entre la medida del dibujo y la medida real. En esta relación, X representa el número de veces que el dibujo aumenta su tamaño con relación a las medidas verdaderas del objeto. Generalmente la escala de aumento se utiliza cuando el objeto es demasiado pequeño y por lo tanto es difícil apreciar sus características a simple vista. Por lo tanto, se van a tomar las medidas de este objeto y se van a amplificar, se van a aumentar de tamaño. Algunos ejemplos de esta escala son escala 2:1, en donde el dibujo es 2 veces más grande que el objeto real. Otro ejemplo puede ser la escala 5:1, en donde el dibujo pues viene siendo 5 veces más grande que el objeto real. Un tercer ejemplo pudiera ser la escala 10:1, en donde el dibujo pues resulta ser 10 veces más grande que el objeto real. La siguiente escala viene siendo la escala de reducción. La escala de reducción se aplica o se utiliza cuando las medidas del dibujo son menores que las medidas reales del objeto. Esto generalmente se expresa matemáticamente como la relación 1:x, en donde la x representa el número de veces que el dibujo disminuye su tamaño con relación a las medidas verdaderas. Algunas aplicaciones de la escala de reducción pueden ser en el dibujo de algunos planos arquitectónicos, algún plano de alguna casa. También lo podemos ver cuando nosotros adquirimos los mapas, donde pues el relieve o el contorno de el país, estado o continente fueron disminuidas para que pueda caber dentro de una hoja normal. Algunas escalas de reducción son 1:10. En esta escala, pues se nos indica que las medidas del dibujo son 10 veces más pequeñas que la medida real. Otro ejemplo es la escala 1:50, en donde las medidas del dibujo son 50 veces más pequeñas que la medida real. Otro ejemplo más pudiera ser la escala 1:75, en donde las medidas del dibujo son 75 veces más pequeñas que la medida real. Un cuarto ejemplo es la escala 1:100, en donde las medidas del dibujo son 100 veces más pequeñas que la medida real. Bien, es importante que podamos distinguir entre una escala de aumento y una escala de reducción.
Recordemos que en la escala de reducción primero se debe de escribir el número 1, enseguida se anotan los 2 puntos para marcar la relación y seguido de los 2 puntos la cantidad de veces que el dibujo es más pequeño que las medidas reales. Por otro lado, la escala de aumento, el acomodo de esta relación es al revés. En una escala de aumento primero se anota el número que indica cuántas veces el dibujo es mayor que el objeto real, seguido de los 2 puntos de la relación y por último el valor de la unidad. Veamos algunos ejemplos de cómo aplicar la escala de reducción. Se tiene que dibujar un muro que tiene 5 metros de largo y 15 centímetros de espesor. Para ello, se quiere utilizar una hoja tamaño carta, en la cual se piensa utilizar la escala 1:50. Como podemos ver, es una escala de reducción, ya que en primer lugar tenemos la unidad y esta unidad seguida de 2 puntos que marca la relación y por último el número que indica cuántas veces el dibujo va a ser más pequeño que la medida real del objeto. En este problema deseamos saber cuáles serán las medidas con las que podemos dibujar este muro. Bien, primero pues vamos a tener un pequeño dibujo del objeto que se quiere dibujar. Por lo tanto, tenemos un muro con una longitud y un espesor o un ancho. Este muro tiene una longitud de 5 metros, mientras que el espesor o el ancho mide 15 centímetros. Antes de aplicar la fórmula de la escala, es bien importante que llevemos a cabo la conversión de unidades si esto es necesario. Recordemos que para manejar la escala, estas unidades de medida deben de ser iguales. Y como podemos observar en este ejemplo, el ancho o el espesor se encuentra en centímetros, mientras que el largo del muro se encuentra en metros. Como queremos dibujar este muro en una hoja carta, pues lo más conveniente es convertir ambas medidas en centímetros, para que con estos centímetros podamos dibujar en una hoja de tamaño normalizado, tamaño carta. Por lo tanto, pues vamos a tomar en este caso la medida de 5 metros, que es el largo del muro, y esta medida en metros se va a multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Pues porque recordemos que en un metro existen 100 centímetros. Por lo tanto, al momento de multiplicar 5 metros de largo por 100 centímetros, que es el factor de conversión, vamos a obtener como resultado 500 centímetros. Por lo tanto, este muro tiene una longitud igual a 500 centímetros, que viene siendo lo mismo que 5 metros. Bien, como la otra medida que viene siendo el ancho o el espesor del muro es de 15 centímetros, pues resulta que esta medida ya no requerimos convertirla, ya que la misma se encuentra ya en centímetros. De esta manera vamos a manejar las dos medidas, tanto el ancho o el espesor como el largo del muro en la misma unidad, y en este caso ambas se encuentran ya en centímetros. Bien, es bien importante que en un dibujo arquitectónico, generalmente se dibuja utilizando los centímetros. Bien, pasemos entonces ahora a escalar tanto el largo del muro como el ancho. Recordemos que la fórmula
para obtener la medida del dibujo será igual a la multiplicación de la escala por la medida real. Utilizando esta fórmula vamos a reemplazar el valor de la escala que se nos está pidiendo, la escala 1 a 50. Y también vamos a reemplazar MR, que vienen siendo las medidas reales tanto del largo del muro como del ancho o del espesor. Bien, calculemos entonces como primer lugar la medida del dibujo del largo del muro. Por lo tanto, anotamos medida del dibujo será igual a escala. Cuando se utiliza la fórmula, la escala se puede representar como lo tenemos aquí en la parte superior, 1 a 50. Y en la fórmula pues es conveniente expresar esta misma escala pero en forma fraccional, quedando arriba el primer número y debajo de él el segundo número. Por lo tanto, la escala 1 a 50 se puede expresar en fracción como 1 sobre 50. Esta escala a continuación se deberá de multiplicar por la medida real, en este caso del muro. Como sabemos, el muro tiene una medida real igual a 5 metros de largo, pero esta medida ya la hemos convertido a centímetros. Por lo tanto, la medida del dibujo nos va a quedar como 0.02. Este valor lo vamos a obtener en el momento en que dividamos 1 entre 50. Al dividir 1 entre 50, vamos a obtener 0.02. Esta escala, que se encuentra ahora con punto decimal, se va a multiplicar por la medida real del muro, medida que ya convertida a centímetros tiene un valor de 500. Bien, efectuemos entonces ahora la multiplicación de la escala por la medida real del objeto. Por lo tanto, la medida del dibujo será igual a 10 centímetros. Esto significa que al momento de dibujar el largo de este muro, lo tendremos que representar en el papel con una medida de 10 centímetros de largo. Bien, veamos entonces ahora cómo escalar el ancho o el espesor del muro. Para ello volvemos a utilizar la misma fórmula en la cual la medida del dibujo será igual a la multiplicación de la escala por la medida real. En esta fórmula vamos a tomar la misma escala, escala 1 a 50, la cual, como ya les dije, se puede expresar en forma de fracción quedando 1 sobre 50. La escala a continuación se deberá de multiplicar por la medida real, que en este caso pues viene siendo el espesor o el ancho del muro, medida que ya teníamos directamente en centímetros. Bien, vamos entonces a dividir 1 entre 50, de donde vamos a obtener 0.02, que viene siendo la escala pero en decimal. Dicha escala a continuación se va a multiplicar por la medida del objeto. Realizando esta operación, nos encontramos que la medida del dibujo será igual a 0.3 centímetros. 0.3 centímetros lo vamos a convertir a milímetros. Recordando que cuando es una medida pequeña, generalmente nos queda la medida en centímetros con punto decimal, y para mejor forma de elaborar el dibujo, esta medida resulta conveniente convertirla en milímetros. Para convertir esta medida de centímetros a milímetros, simplemente basta con multiplicar por 10. Recordemos que en un centímetro tenemos 10 milímetros.
razón por la cual estos centímetros ahora se deben de multiplicar por 10. Realizando esta multiplicación obtenemos que la medida para el ancho o el espesor de este muro deberá de ser de 3 milímetros. Bien, veamos un ejemplo más. Ejemplo 2. Vamos a aplicar nuevamente la escala de reducción. Se tiene que dibujar un terreno que tiene 10 metros de frente y 25 metros de fondo. Este terreno se quiere dibujar en una hoja de tamaño carta y para ello se va a usar la escala 1:75. Recordemos que es una escala de reducción, ya que primero aparece la unidad seguida de los dos puntos de la relación y por último el número que nos indica cuántas veces la medida real se va a disminuir. Bien, lo primero es elaborar un pequeño dibujo, en este caso de un terreno. Por lo tanto, tenemos un terreno de forma rectangular, el cual mide 25 metros de largo o de fondo, mientras que de la parte frontal mide 10 metros. Podemos ver que ambas medidas se encuentran en las mismas unidades y que en este caso estamos hablando de metros. Como pensamos dibujar esto en una hoja de tamaño carta, pues resulta conveniente transformar los metros a centímetros, dado que la unidad de centímetros es la que podemos manejar en una hoja de este tamaño. Por lo tanto, realizamos la conversión del ancho del terreno, el cual mide 10 metros, y cuando queremos pasar metros a centímetros, pues la medida de metros se debe de multiplicar por 100. La razón es que por cada metro tenemos 100 centímetros. Por lo tanto, multiplicando 10 por 100, obtenemos que el ancho del terreno será igual a 1000 centímetros. 1000 centímetros equivalen a 10 metros. A continuación vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el largo del terreno o con el fondo del terreno, que es de 25 metros. Medida que multiplicamos también por 100 para obtener 2500 centímetros. 2500 centímetros es lo mismo que 25 metros, solamente que aquí lo vamos a manejar en centímetros porque así es conveniente para poder dibujarlo en una hoja de tamaño carta. Bien, una vez que tenemos ya pues la conversión de estas medidas, vamos a emplear ahora la fórmula. Para poder obtener la medida con la que debemos de dibujar este terreno, pues vamos a utilizar la fórmula que nos dice que la escala se deberá de multiplicar por la medida real del objeto o del espacio. En este caso, pues la escala que vamos a manejar es la escala 1:75, escala que se puede representar como una fracción, anotando en la parte superior el primer número de la relación y en la parte inferior el segundo número de la relación, el cual nos indica cuántas veces el dibujo va a ser más pequeño que la medida real del objeto. Por lo tanto, la escala nos queda como 1/75. Esta escala ahora se va a multiplicar por la medida real. Y una de las medidas pues viene siendo el ancho del terreno o el frente del terreno, que tiene 10 metros. Esta medida de 10 metros ya la hemos transformado o convertido en centímetros. Por lo tanto, la medida del dibujo nos va a quedar igual a la escala, la cual la tenemos en decimal, y este decimal lo podemos encontrar
en el momento en que dividimos 1 entre 75, de donde vamos a obtener 0.0133. Esta escala a continuación se va a multiplicar por la medida real, que ya convertida pues en centímetros vienen siendo igual a 1000 centímetros. Al efectuar la operación de multiplicación, encontramos que la medida del dibujo deberá ser igual a 13.3 centímetros, es decir, 13 centímetros con 3 milímetros. De esta manera, en la hoja de papel, este largo del terreno deberá de tener una longitud de 13 centímetros con 3 milímetros. La medida del ancho deberá de tener 13 centímetros con 3 milímetros. Bien, de igual manera ahora vamos a escalar la profundidad o el largo del terreno. Utilizando entonces la misma fórmula tenemos la escala 1 entre 75 multiplicando a la medida real de 25 metros, pero esta medida ya la tenemos en centímetros, que es igual a 2500 centímetros. Por lo que la fórmula nos va a quedar medida del dibujo será igual a 0.0133. Recordemos que este número se obtuvo al dividir 1 entre 75 y esta escala ahora se va a multiplicar por la medida real, pero ya en centímetros, 2500. Al momento de multiplicar la escala por la medida real, pues vamos a obtener que el dibujo debe de tener una longitud de 33.25 centímetros. Para ello, entonces, el largo del terreno, toda esta línea, deberá de tener una medida de 33 centímetros con 2.5 milímetros, que viene siendo la profundidad del terreno. Pues bien, con esto ya podemos saber el tamaño del dibujo, el cual puede caber perfectamente en una hoja de tamaño carta. Veamos ahora un ejemplo de la escala de reducción. De la escala de aumento. Recordemos que la escala de aumento es aquella que utilizamos cuando el objeto real es demasiado pequeño, es difícil ver a simple vista y por lo tanto sus medidas las vamos a aumentar para que se pueda ver con mayor facilidad. En este caso se quiere dibujar un microchip de forma cuadrada que tiene una medida de 5 milímetros por cada lado. Para ello se quiere utilizar una hoja tamaño carta, utilizando la escala de 10 a 1, que es una escala de aumento. Recordemos que en las escalas de aumento, primero se anota el número que indica cuántas veces el dibujo es más grande que la medida real. Seguido de este número tenemos la relación a través de los dos puntos y por último la unidad. Entonces en este problema queremos saber cuáles serán las medidas del dibujo. Para ello tenemos el chip que tiene una medida de 5 milímetros por 5 milímetros. Viene siendo un espacio cuadrado que mide 5 por 5 milímetros. Bien, lo primero es checar que ambas medidas manejen las mismas unidades. Y en este caso ambas están utilizando los milímetros. Por lo tanto, al tener ya las mismas unidades, podemos entonces ahora convertir. Generalmente en dibujos pequeños, realizados en hoja tamaño carta, en hoja tamaño oficio, en hoja A4, en hoja A3 o incluso en una hoja de papel bond o papel albanene, generalmente siempre utilizamos los centímetros. Por lo tanto, pues vamos a convertir estos milímetros a centímetros.
Realicemos entonces en primer lugar la conversión y sabemos que para poder obtener centímetros, los milímetros se deben de multiplicar por 0.1, que viene siendo el factor de conversión para pasar de milímetros a centímetros. Realizando entonces esta operación, obtenemos que esto será igual a 0.5 centímetros, o bien lo entendemos esto como medio centímetro. Una vez que ya tenemos la conversión de la medida en centímetros, ahora sí vamos a utilizar la escala para calcular la medida del dibujo. La medida del dibujo se obtiene cuando multiplicamos la escala por la medida real del objeto. En este caso la escala es una escala de aumento de 10 a 1 y la medida real ya convertida en centímetros es de 0.5 centímetros o medio centímetro. Por lo tanto, sustituyendo el valor de la escala y el valor de la medida real, tendremos lo siguiente. Medida del dibujo será igual a la escala. Recordemos que la escala se puede expresar como una fracción, en la cual en la parte superior, en el numerador, debemos de anotar el primer número de la relación. En este caso, primero va el número 10. Debajo vamos a anotar el segundo número de la relación, que es 1, quedando entonces la fracción como 10 sobre 1. Esta escala ahora se va a multiplicar por la medida real, medida que ya convertida en centímetros nos dio 0.5 centímetros. Bien, al multiplicar la escala por la medida obtenemos que la medida del dibujo deberá ser igual a 10 por 0.5. De donde vamos a obtener que la medida del dibujo deberá ser de 5 centímetros. Por lo tanto, para dibujar este chip en una hoja tamaño carta, debemos de pensar en un cuadro que abarque un espacio de 5 centímetros por cada lado. Bien, hasta aquí termina el video. Gracias por haberme acompañado y te espero en un próximo video. Bye.